Bueno, buenas tardes muchachos. Hoy vamos a ver, antes que la puesta en marcha del equipo de aire, vamos a ver cómo es que se hace las pestañas en los caños para ajustarlos con las tuercas, ¿sí? Eh, o sea, el trabajo de pestañeado. Se llama pestaña y no virola. ¿Está bien? Mucha gente confunde la virola con la pestaña. La virola es un anillo que se pone en el tubo, es un anillo de aluminio. Previamente va una tuerca y después la tuerca aprieta ese anillo contra la pieza a la cual ustedes van a sujetar el tubo, y el anillo medio que se cierra cuando aprietan la tuerca y eso hace la junta. Eso es una virola, ¿sí? Lo que se hace en los tubos de cobre en refrigeración se llama pestaña, ¿está bien? Y la pestaña se hace con una herramienta que es la pestañadora, que es en parte es esto que está acá, y la otra parte, por ejemplo, es este puente que está ahí. La mayoría de las pestañadoras traen para hacer pestañas a las medidas de caño más utilizadas, ¿sí? No todos los caños se les puede hacer pestañas, ¿está bien? Hasta cierta medida se pueden pestañear, y después medidas mayores ya normalmente se sueldan, no hay pestañas. La medida más grande normalmente para caños de cobre, de pestaña, es 7 octavos, aunque es muy raro, por ejemplo, pestañear o hacer uniones de caño de 7 octavos con pestaña. 3 cuartos, que es una medida menos, ya es un poco más común, y de ahí para abajo como tenemos acá. Acá esta pestañadora, por ejemplo, la medida más grande que admite es 5 octavos, ¿sí? Y la más chiquita de todas, que tiene acá esta barra puente, es esta de, se llega a ver ahí, 3,16, ¿sí? 3,16 es la medida más chiquita que hace esta pestañadora. Después están las medidas clásicas, ¿sí? De un cuarto, 5,16, 3 octavos, media pulgada. Y 5 octavos, que es este que está acá. Bien, esto por un lado, esta es la herramienta, ahora vamos a ver cómo se utiliza. Y después, como hay varias medidas de caño, para cada medida de caño, por ejemplo, hay una tuerca. Este caño que tengo acá en la mano ahora es un caño de 3 octavos de pulgada, ¿sí? Y la tuerca, por ejemplo, para ese caño es esta. De modo que, cuando ustedes insertan la tuerca acá, la tuerca entra, ¿ven? Y no queda luz prácticamente, la tuerca entra perfecto ahí en ese orificio. Si yo pongo, por ejemplo, una tuerca más grande, vamos a suponer esta que tengo acá, esta es de media pulgada, que es una medida mayor, ¿sí? Cuando pongo acá, ahí tengo juego, o sea que en realidad, de vuelta, para cada tubo hay una tuerca. Este es el caño que va acá, por ejemplo, media pulgada, tuerca de media pulgada, ahí la entrada es perfecta. Y así con todos los tubos, ¿sí? El de un cuarto, el de 5 octavos, el de media pulgada, el de 3 octavos, todos los tubos tienen su correspondiente tuerca. Las tuercas que se usan para este tipo de unión, ¿sí? Tienen su correspondiente parte después a donde van a enroscar. Puede ser en la conexión del aparato exterior del aire acondicionado o de la unidad interna, ¿sí? Es un tipo de conexión que se llama flare, donde, por ejemplo, en este caso el macho que está acá, ¿ven? Ahí no sé si vamos a tratar de ver bien, ¿sí? El macho tiene una parte acá arriba que es cónica, ahí, ¿sí? Tiene un bisel cónico. Y la tuerca, en la parte interior, allá adentro, ¿sí? Ahí adentro también tiene una parte en el fondo que es cónica, que tiene el mismo ángulo, de hecho, a 45 grados que tiene esta pieza de acá. De modo que cuando uno ajusta esta tuerca acá, la parte cónica que está ahí adentro de la tuerca se apoya con la parte cónica del macho. En este caso yo ahora estoy apretando simplemente la tuerca sobre la pieza de bronce, el accesorio. Pero tengan en cuenta que entre medio de estas dos cosas, ahora van a ver, va a ir el tubo de cobre, ¿sí? Y la tuerca va a apretar el tubo de cobre sobre esta cara. Bien, ¿cómo es esto? Por ejemplo, hacer una pestaña no es muy complicado, ¿sí? Simplemente tienen que tener ciertas precauciones. El tubo que ustedes vayan a utilizar o compren normalmente viene, el tubo al cual se le hacen pestañas normalmente viene en rollo, viene enroscado, ¿está bien? Como este que tengo acá, un pedazo. Entonces, cuando uno va a hacer la pestaña, una de las cosas que hay que tener en cuenta para que la pestaña salga bien es que yo no puedo, por ejemplo, si tengo que cortar el tubo en alguna parte, yo no lo puedo cortar acá, por decir. Por acá lo tengo sobre la curva.
mejor dicho, sí lo puedo cortar ahí. Lo que pasa es que antes de cortarlo previamente debería mínimamente enderezarlo, ¿está bien? Debería, con la mano, no hace falta que esté perfecto, pero tendría que matarle esa curva. Y siempre que vaya a cortar el tubo, lo tengo que hacer en algún lugar donde el tubo esté de vuelta recto. Si el tubo estaba en un rollo curvado, antes de cortarlo, donde yo vaya a cortar, lo tengo que planchar, lo tengo que poner derecho, ¿está bien? Nunca, nunca, nunca hay que cortar, por ejemplo, acá, sobre la curva, ¿está bien? Yo corto sobre la curva, ahí el corte después me va a quedar torcido, me va a quedar inclinado. Y la pestaña va a salir mal, va a salir despareja. Entonces, una de las principales cosas al momento de hacer la pestaña es que, de vuelta, el lugar donde nosotros hagamos la pestaña, el tubo tiene que estar cortado en una parte recta y el corte tiene que quedar a 90 grados. No tiene que estar torcido así, ni la punta, por ejemplo, estar de vuelta. Cuando ustedes cortan en una curva, el corte les va a quedar inclinado. Bien. Primera cosa entonces, tubo recto. ¿Está bien? Al momento del corte, tubo recto y ahí se corta. Primera cosa para que salga bien la pestaña. La otra cuestión está acá, en la barra esta, ¿sí? Y esta otra herramienta que es la que va a generar el cono ahí a 45 grados, ¿sí? Bien. Esta que tengo acá en la mano, esta parte, es una pestañadora básica, elemental y clásica, ¿sí? Ahora después vamos a ver otro tipo de modelo. Esta pieza que está acá, internamente acá, tiene unos cortes, tiene un bisel ahí inclinado, ¿está bien? De modo que yo voy a meter esto acá y cuando pase esa parte lo voy a girar y ahí ya no se sale para arriba y esto me va a permitir desplazarme por acá a las distintas medidas que yo quiera hacer la pestaña, ¿está bien? Bueno, para sacarlo se gira, ¿sí? De vuelta, se gira así y sale para arriba. Bien, en este caso vamos a hacer una prueba, por ejemplo, sobre una pestaña de este caño que acabamos de ver recién, que es un caño de media pulgada, ¿sí? Acá, en la herramienta, hay una cara donde los orificios estos que son para los tubos con las distintas medidas, tiene un bisel acá, ¿sí? Tiene un biselado de un lado. Y del otro lado, ven, de este lado es plano el orificio. Salvo este de 5 octavos que lo tiene de este lado y de este lado es plano, ¿sí? Entonces, siempre el tubo hay que meterlo de atrás hacia adelante, cosa que asome la punta del tubo por acá, por el lado que tiene el bisel, ¿está bien? Acá hay dos pequeñas mariposas que son para abrir la herramienta, para aflojarla, y después para apretar en consecuencia. Bien, acá viene la primera cosa, ¿sí? Este tubo que tengo acá ahora, que es de media pulgada, lo tenemos que meter en este orificio que es el de acá de media pulgada. Entonces, vamos a entrar como dijimos desde atrás, desde acá. Vamos a abrir la pestañadora ahí y vamos a meter el tubo por acá atrás. Vamos a hacer esto. Y introducimos el tubo en ese punto. Bien, una cosa que es elemental, básica, ¿sí? Siempre antes de hacer la pestaña hay que poner la tuerca, ¿está bien? En este caso yo no puse porque es un pedazo de caño muy corto donde simplemente vamos a hacer esta prueba, pero siempre, antes de hacer la pestaña, siempre se introduce la tuerca. Este caño, por ejemplo, el otro extremo podría estar conectado ya en algún lado y después yo no voy a poder introducir la tuerca, ¿sí? Entonces, es un error muy común ese. Muchas veces uno se apura para hacer esto y la tuerca queda afuera. Entonces siempre antes de hacer la pestaña la tuerca hay que introducirla. Ahora yo voy a poner por acá atrás. Ahí. Voy a llevarla para adelante. Acá está. De modo que la tuerca cuando ustedes la meten tiene que quedar así. Ahora bien, la otra cosa interesante que habría que tener en cuenta, que es muy importante para que salga bien esto, es que cuánto nosotros vamos a dejar sobresalir el tubo acá, ¿sí? Cuánto el tubo va a sobresalir. Si sobresale mucho, por ejemplo, si el tubo sobresale mucho de acá, la pestaña va a quedar muy grande y después la tuerca no va a pasar. Y si el tubo, por ejemplo, queda ahí muy al ras, muy al borde, la pestaña también después va a tener poco vuelo, ¿está bien? Va a quedar muy chiquita y apoya muy poco sobre la superficie otra de la pieza donde tendría que apoyar. O sea que la pestaña tendría que salir, cuando la hacen, tiene que tener esta medida, esa situación. Ese vuelo debería tener la pestaña, que son aproximadamente, como se ve acá, 2,5 milímetros, casi 3. De ese ancho tendría que ser la pestaña para que apoye ahí. Bien. Entonces uno dice, bueno, muy abajo me va a quedar chica, muy arriba me va a quedar muy grande.
¿Cómo me doy cuenta? Recién cuando ya la terminé, si está mal hecha o no. Bueno, no. Hay una forma bastante simple de hacerlo. Lo que sobresale el tubo de acá afuera debería ser de la misma medida, del mismo ancho que tiene el bisel, ¿sí? Entonces uno no se va a poner a medir eso con un calibre, ni mucho menos. Después con el tiempo uno ya a ojo va haciéndolo sin problemas, pero hay una medida que es muy exacta, si se quiere, para que la pestaña salga bien, que es esto. Una moneda de 1 peso o de 2, ¿sí? Aunque les parezca mentira. Las otras monedas, las de 50 centavos por decir, son más finitas. Esta es la medida correcta. Entonces, ¿en qué consiste? Yo voy a poner esa moneda acá, sobre un costado, ¿está bien? Y vamos a asomar el tubo ahí. Ahí está. ¿Está bien? De modo que quede el tubo a la misma altura que la moneda. Ahí no sé si lo llegan a apreciar bien. Ahí. ¿Está bien? Esa es la medida. Ni más ni menos que eso. Más que eso sale muy grande, más corto que eso sale con poco vuelo. O sea que esa es la medida. Una vez que el tubo está ahí, ahí recién podemos agarrar y apretarle las mariposas. ¿Está bien? Apretamos las mariposas. ¿Sí? Hay que hacer un apriete parejo, primero una, después otra, van apretando parejo, no todo uno de un lado, sino que así para que toda la barra vaya apretando parejo. Esto tiene que estar bien apretado, ¿sí? Porque si no, después cuando hacen la pestaña se va a mover para atrás. Y acá viene el tema. Si hubiéramos cortado el caño mal, por ejemplo, en una curva, acá el corte acá asomaría medio inclinado, ¿está bien? Y acá sin embargo, ven, está asomando derechito. Perfecto, de todos lados. Eso tiene que suceder. Las dos primeras cosas, recuerden, caño cortado en un tramo recto y después cuánto va a sobresalir el tubo de ahí, dos cuestiones fundamentales. Ahora bien, esta parte de la herramienta siempre conviene, yo ahora ya le puse un poco, esto siempre conviene poner un poco de aceite acá. Eso hace que el trabajo de pestañeado sea un poco más simple y aparte que esto no arrastre, no lastime si se quiera, no friccione tanto contra el tubo, ¿sí? Es una buena práctica esa. Sin aceite también funciona así, pero con aceite siempre es un poco mejor. Bien, entonces esto ahora vamos a abrirlo un poco, ahí hasta donde da, y vamos a, como dijimos recién, vamos a introducir acá y lo vamos a girar, ¿sí? Lo vamos a girar y lo vamos a llevar hasta la medida donde es este tubo, ¿sí? Entonces ahora simplemente vamos a girar así, sin hacer mucha fuerza ni nada, simplemente manteniendo esto cruzado, y ahí la herramienta se va a centrar sola, despacito, ¿sí? Ahí ya está apretado, ¿está bien? Y ahora simplemente es cuestión de aprovechar esta palanca que tiene la herramienta, que es bastante larga, y girar. Ahí, muevo así, giro, muevo así y giro, ¿sí? Muevo y giro, hasta donde ya hace tope, ¿sí? Esto no hay que tener miedo, ¿sí? Se le da hasta donde su fuerza dé, hasta donde haga tope la herramienta, ¿sí? Lo que le permite la palanca. Ahí, bien apretado, ¿está bien? Y después salen para atrás. Ahí salen para atrás. Y destraban la herramienta. Bien, ahí ya quedó hecha la pestaña, ¿sí? Ahora vamos a sacar y vamos a comprobar si realmente está bien hecho esto. Aflojamos acá. Aflojamos del otro lado para que se pueda abrir, ¿sí? Y sacamos. Bien, una de las cuestiones que hay que ver es esto, ¿sí? Que esté derecha de vuelta con respecto al tubo, esté derecha la pestaña, no esté torcida. Otra cosa que habría que ver es acá, ¿sí? Que todo el ancho de la pestaña, acá esta cara, o este lado, o este otro, todo el ancho sea el mismo, que no haya más finito y más ancho, ¿sí? Si hicieran lo que les dije antes de sacar el tubo a la distancia correcta y el tubo que esté recto, todo esto va a salir solo, básicamente automático. Y después lo que hay que chequear, que eso muchas veces tiene que ver con la calidad del caño, es que no se le hagan acá fisuras ni grietas, ¿está bien? Cuando ustedes terminaron de hacer, si acá se hizo una fisura o una grieta, muchas veces eso habla de por ahí un caño de mala calidad, que cuando el cono fue bajando y haciendo la expansión esta que hace, el caño se abre. Eso sucede mucho cuando utilizan un caño, por ejemplo, de mala calidad, caño que tiene una costura muy marcada, entonces cuando hacen la pestaña se abre. Normalmente los caños de refrigeración que venden en la casa de refrigeración no tienen ese problema, ¿sí? Pero siempre hay que corroborar esa parte de que no se abra el tubo en ese punto. Bien, después
Yo voy a venir con la tuerca acá y ahí, ¿sí? La tuerca queda ahí adentro. ¿Está claro? Si lo giro un poquito sin hacer demasiada fuerza, ahí va a salir para afuera, ¿sí? Puede entrar o puede salir. Tiene que entrar bastante justo. Si ustedes hacen la pestaña, por ejemplo, muy, como decía hoy, sacan el caño muy afuera y la pestaña queda muy grande, después la tuerca cuando viene para acá no pasa. ¿Está bien? Bueno. Y la última comprobación por ahí es esta, ¿sí? El caño tiene que, de vuelta, apoyar acá en la parte cónica. ¿Está bien? Si sobresale de esa parte no sirve mucho y si queda muy chica tampoco. Entonces el apoyo tiene que ser ahí. ¿Está bien? Esa es la situación, eso es lo que tiene que suceder. Después cuando ustedes aprietan con la tuerca acá, ¿sí? Aprietan todo junto, ahí el cobre va a quedar allá, ahí adentro en el medio, y como la parte de atrás de la tuerca es cónica, ¿está bien? Todo eso después se va a apretar junto con el caño. Una vez que la tuerca hace tope, ahí esto después se trabaja, después vamos a mostrar sobre el equipo, se trabaja con dos llaves, con dos herramientas, con una se sostiene acá y con la otra se aprieta, y una vez que ustedes van apretando, como el cobre, que es el material intermediario que está ahí, es más blando, el cobre es más blando que este, que es bronce, y este también, entonces el cobre se va a moldar, ¿sí? Una vez que esté bien apretada la tuerca, la unión de cobre va a ser un ajuste perfecto ahí, siempre y cuando de vuelta la pestaña esté bien hecha. De todas maneras, una vez que está apretado, después cuando esto se le aplica presión se puede probar ahí si no tengo ninguna fuga, que de hecho habría que hacerla la prueba de todas maneras, ¿sí? Pero si tienen en cuenta todo eso que les acabo de decir, en cuanto a las pestañas, a la distancia que tiene que salir de la herramienta y al corte recto, ahí no van a tener básicamente ningún tipo de problema. Bien, esa es una, de vuelta, una pestaña hecha con esta pestañadora que es las más comunes, las más básicas si se quiere, que bien utilizada hace una pestaña correcta y que no va a perder ni mucho menos, ¿sí? Bien, ahora voy a mostrarles otro tipo de pestañadora para hacer esto mismo. Bueno, la otra herramienta que sirve para lo mismo es esta que está acá, ¿está bien? La parte de abajo es muy similar a esta que vimos recién, ¿sí? Es lo mismo, tiene todas las medidas, ¿está bien? Esta de hecho tiene una medida más, que es 3/4, ¿sí? Pero básicamente es la misma situación. De un lado tiene la parte cónica con el bisel y del otro lado es plana, recta, ¿sí? Los orificios. Este puente no tiene unas mariposas como la otra, simplemente tiene una bisagra acá, hay una bisagra acá atrás, ¿sí? Y se abre de esta manera, ¿está bien? Y cuando uno pone el caño se cierra así. La otra parte de la herramienta, que es acá donde está la gran diferencia, es esto. Este ajuste que tiene acá hace las funciones que hacía en el otro caso las mariposas. Esto va a apretar la mordaza de esta manera. Y arriba, la parte del cono, ¿está bien? Es esta que está acá, ¿sí? Y tiene un cono que sale ahí, y si lo llegan a ver, ven que el cono se mueve de una forma media rara. Está fuera de centro, es excéntrico, ¿está bien? El conito ese es móvil también y labura sobre una media esfera que tiende a moverse y acomodarse solo para copiar a veces ciertos desperfectos en el corte y cosas por el estilo, ¿sí? A medida que esto va bajando se va acomodando sobre las caras internas del tubo que ustedes van a pestañear, ¿está? Y tiene otra particularidad que es un crique, ¿está bien? Para un lado acciona, para el otro lado vuelve, ¿está bien? ¿Ven? Para acá acciona, para atrás vuelve, acciona y vuelve. Y si quiero al revés, tengo que girar acá como una llave de crique. Ahí voy para el otro lado y vuelvo en falso. Voy para el otro lado, vuelvo en falso, ¿está bien? Ahora vamos a poner un caño ahí para que vean cómo es esto que funciona. Misma situación. Me fijo acá, ¿sí? De qué lado tengo estos puntos, ¿sí? Que es la parte donde esto que está acá va a apretar ahí. Entonces, de este lado, ponemos esto acá. Media pulgada del tubo dijimos, voy a abrir un poco acá. Y el caño con la tuerca previamente, vamos a hacer como corresponde ahora. Y vamos a poner el tubo acá en el orificio de media pulgada. Ahí. Misma situación. Lo que sobresale acá arriba, ¿sí? Lo que sobresale ahí
tiene que ser igual que en el otro caso, ¿sí? La misma medida que la de una moneda, en este caso de un peso. Ahí. Vamos a chequear eso. Acá ponemos la moneda, ¿sí? Perfecto. Bien, en este caso esta se aprieta un poco así previamente con la mano, ahí, y después se lleva la otra parte de la herramienta hasta donde está el tubo. Ahí. Se centra más o menos esta parte con el caño y a medida que ustedes aprieten esto, va a bajar el pernito de acá, va a bajar en estos puntos que hay, uno en cada medida, y van a apretar la mordaza. Ahí. Ahí queda apretada ya y cerrada la mordaza, ¿sí? Ahora bien, es cosa de girar esto para que se empiece a hacer la pestaña. En este caso está al revés ahora. Vamos a girar el crique de arriba, ahí, y yo lo voy girando. Cuando ya se ponga medianamente tenso, yo puedo utilizar la parte de crique, puedo ir así e ir para atrás. Fíjense en acá que va a empezar a pasar algo. A medida que yo gire esto gira junto con esta parte, ¿está bien? Fíjense. Gira todo, vuelvo para atrás, gira todo. A medida que yo vaya apretando, esta parte, esta de acá se va a empezar a separar de esta, ¿sí? Fíjense. Ahí aprieto, aprieto, aprieto. Ahí cada vez se está abriendo más, muy a poquito, ¿sí? Aprieto. Esta pestañeadora lo que tiene es que se hace muy poca fuerza con este sistema, ¿sí? Muy poca fuerza. Con dos dedos, fíjense, yo lo estoy moviendo así, con dos dedos. Este y este. Okay. Ahí. Vuelvo para atrás. Sigo, ¿sí? Y va a llegar un momento que van a ver que esto va a empezar a girar solo y esto no. Ahí todavía está trabajando. Ahí sigo apretando. Y ahí ven, ya giro lo de arriba, ven, esto y esto está quieto. Fíjense. Ahí se ve perfecto. Ahí salta. Ahí salta. ¿Eh? Ahí por más que yo siga girando de esta manera, la pestañeadora ya no baja más, ¿sí? Tiene un embrague ahí, ¿sí? Y si fijan acá adentro, no creo que se llegue a ver porque está muy allá abajo. Ahí el cono básicamente gira, pero no pestañea más, ya no expande más el tubo. Por más que yo gire en falso así, no va a pasar más nada de eso, ¿sí? Ahora bien, tengo que girar ahora esta perilla de arriba como una llave de crique convencional y ahora ir para atrás para sacarlo. Ahí se enganchó y ahora va a empezar a salir todo junto de vuelta, ¿ven? Ahí está. Vamos para atrás hasta que sale todo arriba. Ahí. Y después hay que aflojar de este lado para poder liberar la mordaza. Ahí está. Hacemos así, sacamos el tubo. Y misma historia, ¿sí? Ahí tienen la pestaña, igual que en el otro caso, ¿sí? La única diferencia entre una herramienta y otra, en este caso esta quedó mejor, ¿ven? Pasa mucho más fácil. La única diferencia entre una herramienta y otra es esa comodidad que tiene el crique y el cono excéntrico, ¿sí? El cono excéntrico ese que ir afuera del centro a veces corrige algunos errores que nosotros tengamos en el corte del tubo, ¿sí? Se va acomodando solo la máquina y algunos mínimos errores me puede llegar a perdonar, ¿está bien? Pero acá acaban de ver que con cualquiera de las dos herramientas el pestañeo se puede hacer perfectamente bien igual, ¿estamos? Hay una diferencia de costo obviamente entre una herramienta y otra, ¿sí? Esta herramienta tiene un costo relativamente económico y estas son bastante más caras, ¿está bien? Para empezar, como siempre yo les digo, sin problemas podrían utilizar esto. Si esto está bien utilizado, hacen una pestaña perfecta sin ningún tipo de problemas. Esta también hace las pestañas muy bien y de manera mucho más cómoda, pero es un poco más costosa si se quiere. Eso valorará después cada uno como quiera manejarlo. ¿Está bien? Después hay algunas cosas que por ahí, ya que estamos con esto, les puedo mostrar. Para las tuercas, por ejemplo, existen piezas como esta, ¿sí? Esta es una unión, en este caso doble, de 5 octavos, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo poner una tuerca acá y una tuerca del otro lado y si no tengo en ese momento un sistema para soldar, puedo unir dos tubos. Si me quedé corto, tengo que unir tubos, puedo unirlos mediante este sistema, ¿está bien? No es lo mejor del mundo, siempre es mejor una soldadura, ¿está bien? Aparte de que esto es mucho más caro que una soldadura.
pero sepan que es una pieza que existe, ¿está bien? Esta otra que está acá, esta es igual que la de recién, pero esta tiene, por ejemplo, media pulgada de un lado y 3/8 del otro. O sea, una medida de un lado acá y del otro lado tiene una medida un poco más grande. Es una unión doble con una reducción. O sea que yo podría llegar acá con un tipo de tubo y seguir por acá con uno más de diámetro más chico. Son todos tipos de piezas que existen para lo que es la unión flare, que se llama con pestaña.